Ya jóvenes, vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Papich. Voy a hacer la clase de hoy que tiene relación con el modelo Mandel-Fleming. Este tema está dentro de la última unidad que corresponde a la primera evaluación. ¿Qué es lo que es el modelo Mandel-Fleming? Yo les voy a comentar de qué se trata. El modelo Mandel-Fleming el modelo Mandel-Fleming es aquel que busca medir cuál es la efectividad que tiene la aplicación de la política fiscal y la política monetaria. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos lo que era la política fiscal, vimos los instrumentos de la política fiscal, vimos la política monetaria, también sus instrumentos, vimos de qué manera se podía mostrar gráficamente la aplicación de una política fiscal expansiva? ¿Ya? Lo mismo sucedió con una política monetaria expansiva, veíamos los efectos, cómo crecía el producto, y también hablamos de una política restrictiva, que era lo contrario, que en vez de buscar un crecimiento para el país, buscaba una desaceleración. ¿Ya? Sin embargo, no precisamos con certeza qué tan efectiva podía ser la política, la aplicación de esta política en un momento determinado. Basándome en el modelo Mandel-Fleming, es aquel que me va a permitir determinar qué tan bueno es aplicar una política y en qué momento, en qué situación que vive el país. Por eso que acá dice, es un modelo que busca determinar la efectividad que posee la aplicación de una política fiscal o monetaria para conducir la economía de un país. Dice que determina el impacto tanto en el corto como en el largo plazo. O sea, me dices que la política o la aplicación de la política es buena en el corto y también en el largo plazo. Eso es lo que hace el modelo. Pero también hay que considerar algunos supuestos. Sin embargo, antes de avanzar con mostrarle el modelo y cómo funciona, es importante considerar algunos aspectos que son básicos para poder trabajar. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, ustedes de la balanza de pago? ¿Han visto que lo que es la balanza de pago de un país? ¿Tuvieron contabilidad? Sí, cierto, contabilidad tuvieron. ¿Saben qué es lo que es un balance general? Ya, balance general. ¿Qué es lo que es? El que muestra todos los registros de una empresa, todos los movimientos que tiene una empresa, todos los movimientos contables, ¿cierto? Bueno, el país también tiene que llevar un registro contable, pero no es un balance general del país, sino que acá se llama balanza de pago. ¿Ya? Esa es la balanza que registra todos los movimientos de un país, especialmente cuando el país tiene o presenta apertura comercial, ¿ya? Porque de esa manera interactúa con otros países, con otros bloques comerciales, y lo que hace ¿cómo lo hace? A través de las exportaciones, a través del ingreso y salida del flujo de capitales. Por lo tanto, todos esos movimientos se registran dentro de la balanza de pago. A su vez, la balanza de pago se subdivide. Hay una balanza comercial dentro de la balanza de pago, hay una cuenta corriente, ¿ya? No es la cuenta corriente del banco, es la que tiene que ver con el movimiento de los bienes, de los productos que un país exporta o importa. Así como también hay una cuenta de capitales que refleja por un lado la salida y también el ingreso del dinero que sale del país o que ingresa, o los capitales externos que ingresan. Eso es la balanza de pago. ¿Qué es lo que define la balanza de pago? Hay dos variables que son muy importantes para la balanza de pago. Vamos a mencionar cada una de ellas. Estas dos variables que son clave para la balanza de pago son el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Por qué es importante el tipo de cambio? El tipo de cambio es importante para el intercambio comercial. Cuando yo hablo de intercambio comercial me refiero a las exportaciones y a las importaciones. Y sabemos que de eso depende el tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio hoy en día, ¿cómo se valora acá en Chile? Pues, principalmente por el precio del dólar. ¿Cierto? El dólar es el que define. Y un día el dólar baja de precio, como está ocurriendo ahora en estos días. Ya en otro periodo aumentó el precio. Entonces eso va definiendo qué es lo que ocurre con el intercambio comercial. Porque cuando el tipo de cambio es bajo, ¿qué conviene? Por ejemplo, si baja el tipo de cambio, ¿qué se incentiva para nosotros, por ejemplo, los consumidores? Comprar los productos, porque supuestamente vamos a comprar a un precio más bajo y eso se tendría que traspasar a los consumidores directos como nosotros. No va a ser en forma inmediata, pero debería venir por lo menos ese impacto positivo para los compradores. Sin embargo, cuando el tipo de cambio comienza a subir, no es conveniente comprar, porque las cosas se hacen más caras, ¿ya? Pero estoy hablando solamente de las importaciones. Si ocurre lo mismo, por ejemplo, si baja el tipo de cambio, y hablamos de las exportaciones, ¿qué es lo que ocurre con las exportaciones? ¿Es conveniente o no para el país que el tipo de cambio baje si hablamos de las exportaciones? Todo lo contrario, pues. Ahí no conviene. ¿Por qué? Porque cuando vendamos al extranjero o esta empresa exportadora venda al extranjero, van a recibir menos pesos a cambio. Entonces, siempre se ha dicho que el tipo de cambio es como que muchas veces con el movimiento que
que tiene, o sea, si baja o si sube, deja contento siempre a un grupo de personas, pero a otros las deja, unos se alegran y otros quedan tristes. ¿A qué me refiero? El tema de la baja del tipo de cambio, ¿quién celebraba con la baja del tipo de cambio? Los importadores, pues, les convenía. Pero ¿quién se veía perjudicado? Los exportadores. ¿Ya? Y si lo veo por otro lado, ¿qué es lo que ocurre cuando el tipo de cambio aumenta? Bueno, celebran los exportadores, pero ¿quiénes son los que se ven complicados? Los importadores. Entonces siempre ha sido una variable crítica ahí que obviamente no deja contento a todas las personas, a todo el comercio en general. La otra variable que es importante dentro de la balanza de pago es aquella que tiene que ver con el flujo de capitales. O sea, cuando yo hablo de flujo de capitales me refiero a la salida de dinero desde el país o el ingreso de dinero que proviene obviamente de afuera. ¿Ya? Pero la clave, o sea, la variable clave es importante, la tasa de interés. Y no me refiero a cualquier tasa de interés que ofrezca un banco, sino que me refiero a la tasa de política monetaria de un país, a la tasa de interés referencial que tiene un país. ¿Cuánto es la tasa referencial acá en Chile? ¿Se acuerdan o no? 2,5. Esa es la tasa referencial. Entonces yo tengo que comparar esa tasa referencial con la del resto de los países para ver si es más atractiva o tal vez menos atractiva, porque eso va a definir si los capitales salen o ingresan del país. A pesar de que este es un modelo básico, ya es muy importante para comenzar a entender de qué se trata o cuál es la importancia que tienen estas variables en el intercambio comercial y obviamente también en la política monetaria. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco. Acá tengo algunos datos del tipo de cambio. Por ejemplo, ¿qué ha pasado hoy día? Acá tengo que el dólar observado al 19 de octubre hoy día es 625 pesos con 0,3. ¿Cierto? Es la equivalencia de pesos con el dólar. ¿Ha bajado? Claro que ha bajado. Ha bajado esta última semana y de hecho traje un gráfico. A todo esto, ¿saben qué es lo que es un dólar observado o no? ¿Han escuchado qué es lo que era un dólar observado? El dólar observado es aquel que se calcula en función del promedio de las transacciones del día anterior. El mercado de dólares obviamente vende, compra dólares, hay distintos precios. Entonces, cuando se desarrollan una serie de transacciones durante un día, al final del día se saca un promedio y ahí obtenemos el dólar observado y el que queda vigente para el día siguiente. Toda esta información la podemos encontrar en la aplicación que bajamos del Banco Central. La podemos sacar de ahí. ¿Ya? Yo traje un gráfico. Miren el gráfico, cómo ha sido el comportamiento del tipo de cambio acá en Chile. Marqué, acá arriba, no sé si se alcanza a ver, el 18 de enero del 2016 alcanzó su valor más alto, que fueron los 730 pesos con 31 centavos. ¿Ya? Fue el dólar. Y desde ese entonces ha caído. Cayó el dólar, después tuvo una pequeña recuperación y así. Ha ido fluctuando, pero en los últimos días ha tendido a la baja, nuevamente. Vamos a ver cuál es el punto más bajo, también lo marqué. El punto más bajo se registró el 8 de septiembre del 2017, con 615 pesos. ¿Y cómo estamos hoy día? Dijimos 625, volvamos atrás, 625 con 0,3. Entonces, la primera particularidad que ustedes tienen que considerar acá es que el tipo de cambio acá en Chile fluctúa, es libre. No hay un tipo de cambio fijo y eso es importante conocerlo porque impacta en el análisis que nosotros vamos a hacer del modelo Mandel y Fleming. ¿Ya? Esta es la variable del tipo de cambio. Como les digo, toda esta información no es que sea privada, toda esta información es pública. La pueden ver en la aplicación que les mostré del Banco Central. Hay que buscar las fuentes que sean obviamente confiables. Si hablamos del tipo de cambio, acá hay que considerar que en la teoría, estoy hablando de la teoría, existen dos tipos de cambio. Hay un tipo de cambio que se llama tipo de cambio fijo y el otro tipo de cambio flexible. Tal como su nombre lo indica, fijo es aquel cuando el gobierno se compromete a mantener un tipo de cambio estable, ¿ya? Sin que éste se vea alterado en un largo periodo de tiempo. ¿Ya? Esta tendencia ha ido a la baja. La mayoría de los países hoy en día tiene tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunos gobiernos lo mantenían fijo para proteger a su país, esto era una bomba de tiempo porque era como un globo que uno empezaba a inflar, el globo se empezaba a inflar, pero en un momento dado ese globo tenía que reventarse, iba a ser insostenible para un gobierno mantener el tipo de cambio fijo. Pasó con Argentina, no sé si se acuerdan el tema que ocurrió en Argentina, en donde Argentina tenía una paridad de precio con el dólar y tuvo que romper la paridad porque ya no podía mantener el gasto excesivo que como país tenían
Entonces se generó el tema del corralito, las personas iban al banco, no podían retirar su dinero, todo ese cuento es historia, lo pueden ver en internet, lo pueden buscar, casos Argentina, qué es lo que ocurrió y, por ejemplo, cosas que llaman la atención. La paridad era 1 a 1, un peso era un dólar, ¿ya? Por lo tanto, si yo tenía como empresa una deuda de $1.000, ¿ya? Perdón, de 1.000 pesos la tenía, era equivalente a una deuda de $1.000. Al día siguiente, desde que se rompió la paridad, el tipo de cambio cambió de 1 a 3. Entonces esa deuda que inicialmente tenía de 1.000 se transformó al día siguiente en una deuda de 3.000. Imagínense el impacto que tiene para la población. Eso es algo muy, muy fuerte y que no debería ocurrir. Obviamente se llevaron a cabo algunos programas especiales para no perjudicar tanto a la empresa, pero por esa razón acá en Chile, hace bastante tiempo, ya hace más de 10 años, se optó por pasar porque también había un tipo de cambio fijo, se optó por pasar de un tipo de cambio fijo, fue paulatino el cambio, pasamos a un tipo de cambio fijo pero con flotación sucia. Mira el nombre que tiene. Esto no está acá en la teoría, pero es como un sistema mixto. Es un tipo de cambio fijo con flotación sucia. ¿Qué significa? Que es un tipo de cambio que en el gráfico yo lo puedo ver. Tiene un techo y tiene un piso. ¿Qué significa? Que es como una banda, ¿ya? Es una banda. Voy a volver al gráfico acá, a ver si lo podemos ver. No, esta no, al gráfico de atrás. Es como una banda acá. Sería, por ejemplo, el techo sería 7, por poner un ejemplo, perdón, este es lo que estoy viendo. El tipo cambio, 700 ya. 700 sería acá el techo y el piso podría ser 620. ¿Eso qué significaba? Que cuando el tipo de cambio tiene flotación sucia, ¿qué significa? Que puede cambiar o fluctuar dentro de las bandas sin ningún tipo de problema. Pero cuando se salía de las bandas, o sea, si subía más del precio máximo o si bajaba menos del precio mínimo, ahí inmediatamente el Banco Central intervenía. ¿Y cómo intervenía el Banco Central? Comprando dólares, vendiendo dólares. Entonces, eso fue un paso que dio la economía chilena. Y después definitivamente pasamos a un tipo de cambio flexible, como el que ocurre hoy en día. ¿Ya? Ese tipo de cambio flexible, si bien es cierto, lo define la fuerza de la oferta y la demanda por divisa, por ahí igual se puede ver influenciado por la presión que pueden ejercer algunos. Esto entre nosotros nomás, espero que si llega a salir el video no lo publiquen. ¿No? Hay ciertas presiones de sectores como los exportadores, los importadores.